Muy buenos días, bienvenidos a bienvenidas a este último día del Congreso Nacional de Género y Currículum. Y pues en esta mesa del día de hoy, que es la mesa 5B, la transversalidad de la perspectiva de género en programas académicos, les damos la más cordial bienvenida a todas, todos y todas. Damos unos minutitos nada más en lo que se terminan de conectar todos nuestros asistentes a esta mesa. Sabemos que es muy temprano, nos agarraron desmañanados, pero ya estamos aquí todos y todas y todos con mucho gusto de estar escuchando a nuestras ponentes y pues compartiendo de todo este conocimiento que se nos ha dado la oportunidad de tener en este congreso. Pues creo que sin mayor preámbulo y para no esperar más tiempo, si están de acuerdo todas y todos y todas, podríamos empezar con la primera ponencia, que es la de análisis desde la perspectiva de género de los currícula de la licenciatura en psicología de la FES Iztacala en el plan de estudios 74-2022 o en esta época, ellas nos explicarán. Y nuestras ponentes, Irene Aguado Herrera y Andrea García Hernández de la FES Iztacala de la UNAM. Pues les doy la palabra y no sé si vayan a compartir pantalla, ya tienen los permisos. Ok, sí, vamos a compartir pantalla. Adelante, si quieren compartir. Ahí está. Adelante, se ve perfecto. Perfecto. Ahí está. Sí, Irene, mi compañera Irene va a comenzar y después seguiré yo. Adelante. Hola, pues, buenos días a todos y a todas. Un gusto, encontrarnos sobre todo con esta temática tan importante y tan vigente ahora ante toda la serie de transformaciones a las que nos estamos viendo llevados a pensar e implementar a partir de los cambios que hemos tenido que vivir en las instituciones educativas como resultado de la implementación de los cambios a los currícula como resultado de la contingencia sanitaria que aún seguimos teniendo, ¿no? Bueno, me disculpo, pero hoy ha sido un día particularmente muy ruidoso, entonces por ahí van a escuchar alarma de coche, etcétera, etcétera, pero es parte de estar trabajando en estas condiciones. Entonces, bueno, así las cosas. Bueno, por principio de cuentas, ya, amablemente Adriana nos hizo favor de leer el título y sin más pasaríamos a hablar. La primera parte a mí me toca la parte introductoria y ya luego Andrea nos va a hacer favor de darnos cuenta de la metodología y de los resultados. Bueno, nos parece importante ubicar una serie de consideraciones de índole general, pero que siguen siendo, siguen estando desafortunadamente presentes en muchas ocasiones, quizá de manera más sutil o menos visible, pero como retos importantes a atender. En ese sentido, nos pareció importante señalar, retomando a este autor, Von Bishop, cómo las instituciones educativas y particularmente las instituciones
de educación superior, desde sus orígenes requirieron, porque se requieren efectivamente, el establecimiento de normas y criterios que iban desde criterios de admisión, por ejemplo, edad, género, raza y clase social, hasta la obtención de títulos universitarios. Lo importante señalar aquí es que el establecimiento de estas normas y criterios funcionaron simultáneamente también como mecanismos de selección y de exclusión. Y dentro de estos grupos excluidos, no el único, pero sí importante, está justamente se juega el tema del género, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque uno de los efectos directos de esta medida es que ya fuera de manera explícita o implícita, se dio la oportunidad de estudio únicamente a los hombres. Y eso, por decir lo menos, digamos, ¿no? Porque inclusive ahí podríamos, con los estudios que se han señalado, que a ciertos hombres, no a todos. Pero lo que sí es cierto es que las universidades nacieron y han evolucionado como instituciones dirigidas por y hacia una élite masculina y que han permanecido así a lo largo del tiempo. Y por ende, y esto es algo muy importante para el tema que nos ocupa, la producción intelectual también se ha caracterizado por ser una práctica que ha tenido como monopolio los varones, ¿no? Y que así se ha legitimado y desafortunadamente así se transmite. Bueno, esta situación se mantuvo de manera inclusive prácticamente naturalizada hasta la segunda mitad del siglo XIX, en que las universidades abrieron sus puertas a las mujeres, y no como una graciosa concesión, sino como el resultado de movimientos y de una lucha por reivindicar el derecho a la educación para las mujeres. Ahora, esta apertura, tampoco, no nada más fue una graciosa concesión, sino que también era limitada y difícil de lograr. Y que inclusive pasaba por tener que pagar costos y aceptar situaciones muy complicadas, muy difíciles, como por ejemplo estar dentro, pero al mismo tiempo ser marginada dentro de la misma institución, ¿no? O haber concluido estudios universitarios y que no se les reconociera y otorgara un título, ¿no? Hay historias, por ejemplo, de la psicología, de estas situaciones de discriminación, marginalidad y exclusión, aún habiéndoseles ya reconocido el derecho al acceso, ¿no? Bueno, después vamos a encontrar que en la década de los años 70 se han registrado una serie o se ha dado lugar a una serie de políticas institucionales tendientes a promover la equidad de género que han permitido generar la igualdad, y aquí entre comillas, ¿no?, de oportunidades para hombres y mujeres, porque también las investigaciones nos muestran que es una igualdad no tan igualitaria, digamos, ¿no? Lo que ha reconfigurado tanto la matrícula estudiantil como la planta docente. Sin embargo, este dato por sí mismo no es suficiente. El que ahora encontremos una mayoría numérica de mujeres tanto en la matrícula como en la planta docente no es suficiente. Y es necesario seguir realizando un trabajo continuo de investigación y análisis a fin de revertir la lógica androcéntrica prevaleciente en los ámbitos universitarios. Lógica que se expresa de entre otras maneras en los planes y programas de estudio que se imparten en las universidades.
Y es en esta última afirmación en donde encontramos la justificación para la investigación que venimos realizando Andrea y yo con un grupo más amplio de profesoras, les iba a decir de profesoras y profesores, pero no, solo somos profesoras las que estamos realizando este tipo de investigación en la FES Iztacala, ¿no? Ok, entonces esta investigación tiene como objetivo, tiene como justificación, ver cómo se ha realizado, el lugar que ha tenido las mujeres en el ámbito de la educación superior y ver cómo ha habido una constante exclusión y marginalidad de las mujeres en estos espacios y también una ausencia de la inclusión de la perspectiva de género en la formulación de los currícula y por ende en las prácticas educativas que desde ahí se organizan, legitiman y transmiten. La siguiente, Andrea, por favor. De ahí que nuestro objetivo sea analizar desde la perspectiva de género la currícula de la licenciatura de psicología de la FES Iztacala, dividiéndolo en tres momentos que la propia institución o el propio devenir institucional nos plantean. El primero de ellos es el análisis del currículo de la carrera de psicología que se implementó en 1974 y que estuvo vigente hasta el 2015. Luego el segundo corte sería el análisis justamente del currículum que entra en 2015 y que sigue vigente. Y por último, los criterios que se están poniendo en juego en el proceso de evaluación que esté en curso sobre este currículum, que es una exigencia reglamentaria, ¿no? Entonces, estos tres elementos son los que constituyen el corpus de la investigación de la que estamos compartiendo y que, por supuesto, es una investigación de orden documental desde la perspectiva de género. Para poder hacer este análisis, retomamos una propuesta elaborada por Luengo y Rodríguez, quienes nos proponen los siguientes líneas o ejes o categorías de investigación. La presentación del currículum, el lenguaje que se utiliza, los objetivos formativos que se proponen, los tipos de contenidos, la metodología o propuesta pedagógica, el material bibliográfico que se propone, las formas o prácticas de evaluación, de participación e interacción con el objetivo a valorar y ver si en estos se están tomando en consideración, se está tomando como punto de partida la perspectiva de género. Esta propuesta nos pareció no nada más pertinente, sino vigente de trabajar, toda vez que encontramos que en la UNAM, desde el 2013, se publicaron y entraron en vigor los lineamientos generales para igualdad de género de la UNAM, en el que se señala que es obligatorio para todas las actividades que se realicen dentro de la UNAM, y nada más ni nada menos que la docencia es una de ellas, el tomar en cuenta la perspectiva de género y los lineamientos de género que se establecen en el documento que ya se ha señalado. Si seguimos, Andrea, por favor. Bueno, lo siguiente que nos pareció importante compartir con ustedes es el concepto de perspectiva de género del que estamos partiendo. Estamos seguras que ya se habrá dicho en muchas ocasiones, pero de cualquier forma nos pareció importante hacer explícita nuestra
perspectiva o la perspectiva que compartimos. Partimos de la concepción de género en tanto que nos remite a los significados, sentidos y atributos que cada sociedad le asigna a las diferencias anatómicas fisiológicas, así como a las implicaciones y consecuencias que ello tiene, las cuales es necesario describir, comprender y analizar cómo se articulan, cómo se juegan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y cómo éstas dan lugar históricamente a prácticas de discriminación, subordinación, marginación e invisibilización de las mujeres, lo que nos ha permitido formular las siguientes preguntas. ¿Por qué el papel de las mujeres no ha sido reconocido en los diferentes ámbitos institucionales y en específico en el educativo, en tanto que espacio, institución en la que se expresan, validan y transmiten prácticas de discriminación y marginación con base a una diferencia de género? Y al mismo tiempo, por ser esta una institución fundamental para generar un cambio sustantivo tendiente a construir una sociedad más equitativa. Bueno, hasta aquí mi participación y continúa Andrea con la exposición. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, gracias. Siguiendo con la exposición, sobre esta concepción de currículum que aquí también expresamos, bueno, decimos que currículo pues es el espacio particular en que socialmente se sistematizan en términos de selección y orden los contenidos a transmitirse, ¿no? Es en el ámbito justamente educativo en donde esto se transmite y se evalúa el saber legitimado y avalado en lo social, a la vez que se establece un conjunto de pautas y normas sobre la forma en que debe realizarse el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr óptimos resultados en el proceso de transmisión-adquisición. Lo anterior da lugar a una normativización que sirve de base para que se establezca qué es lo que se debe enseñar, cuándo y cómo hacerlo. Esto es un conjunto de reglas para controlar, sistematizar y legitimar tanto los contenidos como las prácticas docentes que se establecen en el currículum oficial, para lo que se requiere la subordinación al orden institucional, tanto del educando como de quien lo educa, que de ninguna manera puede considerarse neutral. De ahí nos parece necesario y pertinente pues el análisis que hace uno de los autores, Contreras, donde denomina que la estructura profunda del diseño curricular permite pues develar los valores que se quieren defender, transmitir y legitimar. Dentro de estos elementos también nos interesa subrayar en relativo al género, toda vez que las instituciones educativas son espacios obviamente de subjetivación donde se puede transmitir y legitimar la discriminación sostenida, que es una específica construcción de género que conlleva o bien constituirse en un espacio que promueva condiciones de equidad en la comunidad. Ahora, en nuestros resultados de esto que hemos revisado de los currículums, bueno, en la primera fase, que es la revisión del currículum del 74 al 2015, pues damos cuenta de que no existe en ninguna parte de todo el documento una sola mención o referencia al tema o a la perspectiva de género. En el segundo análisis, que ya es propiamente el currículum del 2015 a la fecha, pues a pesar de que, como ya comentaba Irene, que en el 2013 en los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, que fueron publicados en esta fecha, el 7 de marzo de 2013, donde se establecieron los programas y medidas jurídicas con el objetivo de promover la equidad de género en todas las actividades institucionales. No hay una total omisión, hay una total omisión de la perspectiva de género en la formulación del currículum y de la carrera, a pesar del carácter obligatorio de los lineamientos. En el ya reporte del diagnóstico, que fundamenta la propuesta del plan de estudios, se señala, por ejemplo, los autores señalan que de un 44%, el 20% corresponde a alumnas casadas o casados que tuvieron hijos mientras estudiaban la carrera, y el 24% trabajaba y estudiaba simultáneamente. En cuanto a las características sobre la formación del psicólogo en el futuro, se señala que a partir de la información disponible se puede suponer que algunas de las líneas que se anticipan como de las más notorias en el desarrollo de la psicología mundial son dos. Uno es el campo, son la atención a la mujer y estudios de género. Ya en la evaluación que hemos hecho, en la evaluación más bien que se está realizando, que es una evaluación reglamentaria que de acuerdo a las disposiciones
después de 5 años de una implementación de un plan de estudios, se debe realizar una evaluación a este. En este proceso tampoco se tiene previsto ningún criterio que permita detectar y subsanar la omisión de la perspectiva de género prevista institucionalmente. Solo se está ubicando las adecuaciones que se hayan realizado en las referencias bibliográficas o en los contenidos de los programas. Y bueno, para finalizar, hemos pensado que de las consideraciones anteriores podemos concluir que la distancia entre el marco axiológico y jurídico institucional y la formulación del plan de estudios es absoluta, contraviniendo el carácter de obligatoriedad de las diferentes disposiciones jurídicas aplicables. También se hace referencia a la falta de un seguimiento puntual para que estas disposiciones se materialicen en la vida académica cotidiana, por lo que la equidad en el trato que queda solo formalmente expresada y en consecuencia como una tarea pendiente de hacer realidad. Bueno, hasta aquí estaríamos terminando. Muchísimas gracias, Andrea. Maestra Irene, no sé si quiera comentar algo, tenemos menos de un minutito. Sí, acabo en menos de un minuto. Nada más quisiera resaltar, porque Andrea lo señaló, pero muy a la pasada, por las prisas, entiendo, ¿no? Que Sí. en el currículum que actualmente está vigente, en los resultados que estamos reportando, de las 19 categorías que retomamos de Luengo Rodríguez, solamente encontramos en 4 de ellas estas referencias que señaló Andrea. Un cambio, digamos, no sensible, pero bueno, finalmente un cambio en la conformación de la bibliografía, 2 o 3 referencias al tema de la existencia ahí de hombres y mujeres, ¿no? La posibilidad, señalaré en los contenidos la posibilidad de que en algún momento el tema del género debiera de ser incluido como tema emergente. Esto me pareció importante subrayarlo justamente por lo que luego señala Andrea. A pesar de que ya estaba vigente estos lineamientos, pues de manera general podríamos decir que salvo estas 4 expresiones marginales, hay una omisión. Y se ve más radicalmente ahora en la evaluación, porque en la evaluación ni siquiera hay una sola alusión o inclusión a la perspectiva de género, y se limita únicamente al tema de los contenidos y la bibliografía, como si se han cambiado o no, sin ni siquiera señalar, por ejemplo, si tendría que tomarse en consideración la perspectiva de género. Ese es el punto únicamente sobre el que yo quería subrayar o llamar la atención, aunque Andrea ya lo había mencionado. Ok, muchas gracias, maestro. Pues bueno, voy a continuar y darle ahora la palabra a nuestra segunda ponencia, que está a cargo de la maestra María del Rosario Molina González de la Universidad de Sonora, con el nombre Asignatura de Género en el Currículum Universitario, Estudio Exploratorio desde la Licenciatura en Derecho. Maestra María del Rosario Molina, adelante, tiene usted la presentación y la escuchamos. Listo. Buenos días. Muchísimas gracias por la posibilidad que nos da de coincidir con el Instituto Politécnico Nacional. Gracias a los ponentes. Voy a obviar algunos temas que ya hicieron se dieron la oportunidad de poder contextualizar algunos elementos conceptuales. El tiempo siempre nos apremia en eventos como estos. Agradezco al comité organizador, agradezco a los ponentes la posibilidad de compartir. El día de hoy, bueno, ellos trabajaban en función del tema de la psicología. Quiero trabajar yo en función, bueno, de mi área. Y disculpen que hable de mi área precisamente porque es lo que mejor conozco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la licenciatura en Derecho a partir de esta inclusión de la perspectiva de género por un lado y la otra, ¿no? ¿Cómo el currículum se ha diseñado a partir de este elemento? Si me permiten entonces, quiero que avance esto. Ok, mi esquema de intervención lo dirijo a partir de estos 3 ejes fundamentales, ¿no? Esta parte de la educación, el currículum y género, la agenda mundial y el diseño de la investigación.
tocaba un tema muy importante, ¿no? De la reforma de sus currículos, cómo se da desde el 70 al 2015, cómo la UNESCO, inclusive del 98 al 2009, estaban incidiendo en las instituciones de educación superior, cómo se hacen reformas en el 2013, nos plantean los lineamientos obligatorios, cómo se transforman los modelos educativos de las instituciones de educación superior. Sin embargo, cómo la práctica entre las exigencias normativas y la práctica que queda permeada en el ejercicio cotidiano del trabajo áulico, del trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues va a distar y lo vemos. Lo estamos viendo documentado a partir del currículum, pero además tendríamos que acercarnos a la práctica docente en el aula, ¿no? Y que ahí también hay otro quiebre sustantivo. La otra parte, lo que estamos haciendo con la investigación es analizar en el programa educativo de Derecho cuáles son aquellos que han incursionado con el tema de género, que, bueno, me permitirán ver en los hallazgos este adelanto de que prácticamente insertan una materia que es de carácter optativo, opcional pues, que son muy pocos créditos, que generalmente, bueno, también tiene un perfil en el que son mucho más mujeres las que se inscriben en esa materia, pero que finalmente esta idea de la transversalidad, de qué manera con esos lineamientos y de qué manera va a permear el ejercicio de la perspectiva de género en toda la currícula, también hay otro quiebre sustantivo. Y finalmente, estos desafíos para la construcción de género en la currícula, tanto formal como informal. Y quiero entonces aquí trabajar algunos elementos muy, muy puntuales, nuevamente por el tiempo. Esta idea de la educación y la socialización, ¿no? Los términos en los cuales, bueno, en el trabajo escolar se coincide con estos dos elementos. Entender que la educación son fenómenos de naturaleza diferente, tanto educar como socializar. Y aunque continuamente los identificamos como sinónimos, ¿no? La socialización es un proceso mediante el cual el individuo asimila estas pautas culturales de la sociedad en la que vive. El concepto, ya lo señalaba la compañera Irene, ¿no? La construcción de género no me voy a detener, es decir, es un constructo social que en una época y en un lugar determinado van a definir lo que es la construcción de la feminidad, masculinidad y lo que se espera socialmente en esta construcción. La educación es esta parte formal, ¿no? Donde los componentes críticos le exigen al individuo una actitud inteligente, analítica, cognitiva. Entonces, la escuela sirve como este mecanismo de reproducción social, económica y cultural, y dentro de este ejercicio escolar, habrá que identificar estos dos elementos, tanto de la currícula formal como el currículum oculto. Ya lo señalaba ahorita la compañera Andrea, ¿no? Con la definición del currículum, cómo se sistematizan los contenidos que deben de abordar, generalmente en este concepto de avanzar de lo fácil a lo complejo en el momento de la construcción, y sobre todo si lo vemos desde el ámbito disciplinar universitario, ¿no? Y en el currículum explícito, pues este conjunto de actividades, contenidos y objetivos que intencionalmente se proponen desarrollar y para conseguir los fines del proceso disciplinar de que se trate, ¿no? La otra, es decir, el currículum oculto, es el conjunto de influencias que no está explicitado, que no es patente, que no es abiertamente intencional y que, sin embargo, encierra una peculiar potencialidad. François Vallée define al currículum oculto como una herramienta útil para poder reconocer en qué medida la enseñanza académica participa, como que sufre de, padece de, pues, o refuerza estas conductas. De modo que muchas veces, inconscientemente, en la reproducción de las injusticias y las patologías del mundo actual. Participación que solo se puede negar desde una ingenua falsa automatización de la institución educativa en este contexto social. Siguiendo a Rebeca Caballero, plantea, bueno, el contexto de violencia en el que está inmerso socialmente. Bueno, sabemos que en nuestro país los indicadores de violencia de género que existen y cómo persisten. No pretendo abrumar con los datos, pero sí este indicador de que México en las estadísticas, 11 feminicidios diarios, niños, niñas, adolescentes en orfandad por el feminicidio, precisamente por estos... por ultimar a la madre, ¿no? Estos niños que quedan invisibilizados, que potencializan su condición de vulnerabilidad, una educación sexual direccionada, una violencia sexual, perdón, direccionada hacia niñas, adolescentes y mujeres, la feminización de la pobreza, la violencia política, digital, que tienen también rostro femenino. No voy a abrumar con datos, sin embargo, bajo ese contexto social, poder definir
el esquema de violencia que persiste, lo decían los ponentes anteriormente, ¿no? Este concepto de que aún cuando normativamente hemos ido avanzado, aún cuando se nos plantea estos contextos de las exigencias internacionales, pues estamos en un estadio en el cual los datos son abrumadores. En cuanto a la agenda mundial, desde 1998 las conferencias de la UNESCO ya habían planteado estos problemas de enfrentar en el diseño curricular para hacer el género un aspecto transversal en el currículum, desde 1998. Y hubo una escalada de reformas de modelos educativos institucionales y además eso implicó unas reformas o actualizaciones de los planes de estudio. Y en el 2009, en una segunda conferencia también de la UNESCO, planteó esta necesidad de nuevas dinámicas en la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. Y que va a incluir, bueno, todo lo relacionado a esta equidad de los sexos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la educación superior. Empezamos a plantear, ¿no? Existen nichos disciplinares, poder señalar cómo se diferenciaban el acceso al conocimiento a las instituciones educativas, pero a partir de este concepto de que las mujeres estaban destinadas a disciplinas formativas que eran de carácter asistencial, y bueno, sin pretender ahorita desmenuzar cuestiones, por ejemplo, de cómo es el manejo de los liderazgos educativos, si podemos manejar datos, por ejemplo, ahorita, en los años recientes del SNI, por ejemplo, y cómo podemos diferenciar el acceso a becas entre mujeres y hombres, cómo es el reconocimiento del SNI también, cómo se diferencia entre las investigadoras mujeres a los investigadores varones. Entonces, cuestiones como esos que aún permean o que existen, ¿no? Y sobre todo esta parte de la perspectiva de género que ya nos anunciaba la definición y que seguramente las mesas lo han venido trabajando. Sin embargo, reiterar, ¿no?, que precisamente esta perspectiva de género, atendiendo a Caballero, plantea desarticular estos patrones de naturalidad y cuestionarlos, ponerlos en tela de juicios sin dejar o perder de vista estos contextos y estas relaciones sociales, y demostrar que son producto de un constructo social y por lo tanto que son transformables. Palomar sostiene que inducir esta perspectiva de género es introducir una mirada particular en la comprensión de la vida social a partir de la idea de que lo que es ser hombre o ser mujer es un dato cultural y no biológico, y por tal motivo la forma que adoptan las desigualdades sociales basadas en el sexo. Desde este contexto de la perspectiva de género y cómo va a permear al currículum, lo que estamos haciendo nosotros es revisar en la malla curricular del programa educativo de Derecho, poder identificar qué avances se han dado. Si podemos estar incidiendo en esta parte del currículum oculto. Lo que hicimos en este momento, o los hallazgos hasta este momento en la investigación, es seleccionar una muestra a partir de los portales institucionales de los programas educativos de Derecho. Ahorita tenemos estos datos de 8 universidades en las cuales nos arrojan información con relación a las materias que se han incluido en el programa educativo de Derecho. Debo advertir, bueno, mi adscripción a la Universidad de Sonora, aun cuando el modelo educativo y el nuevo modelo educativo 2030, bueno, y no podemos desvincular la agenda mundial, como inciden de manera directa 3 objetivos sustantivos, ¿no? La parte de educación, el acceso a la educación, la parte de la igualdad de género y la otra, estas instituciones de acceso a la justicia y cómo para el derecho van a impactar de manera sustantiva estas 3 objetivos de desarrollo sostenible. Estas universidades, Autónoma de México, la de Baja California, Juárez Autónoma de Tabasco, la de Morelos, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Chiapas, la Michoacán, la Nicolaita, y la Universidad Estatal de Sonora, que si bien es una institución, todas son instituciones públicas, en el caso de la institución de la UES, no tiene el programa educativo de Derecho, sin embargo nos llamó la atención porque su asignatura está impartida de manera transversal, la llevan absolutamente todos los programas educativos y consecuentemente, bueno, forma parte de su eje formativo básico de todo el programa educativo que se ofrece o que forma parte de la UES, ¿no? En el caso de la Universidad de Sonora, no tenemos una materia particular y el objetivo de la investigación es precisamente sondear y poder determinar a partir de nuestro modelo educativo, no solo ver esta perspectiva de género de manera transversal, que ya lo señalaba Irene y Andrea hace un momento, desde el punto de vista de la psicología, cómo incidirlo en la currícula y en la práctica cotidiana, pero además este ejercicio de la posibilidad de ofrecer materias que tengan este aspecto formativo. Estas asignaturas
se nombran desde Derecho y Teoría de Género, Equidad de Género, Derecho y Género, Equidad y Género y Derechos Humanos. La UAPJO, que es lo que encontramos como dato particular, que ofrece dentro de su currículo, su malla curricular, 2 materias distintas que tienen esta perspectiva de género o que lo trabaja de manera directa, tanto el derecho a las mujeres y feminismo como las políticas públicas con perspectiva de género. Están ofrecidas en octavo semestre, si mal no recuerdo, están ofrecidas dentro del área de conocimiento de derecho social, pero igual, todas tienen esta particularidad de ser materias optativas u opcionales. Es decir, dentro de la malla curricular, los alumnos al momento que construyen su trayecto escolar o académico, pueden elegirlo o no. ¿De acuerdo? Además, se les asignan pocos créditos a estas materias. La de Chiapas ofrece la materia de género y derechos, la Nicolaita, la igualdad de género y no discriminación, y la UES, esta género y sociedad, que les digo, esta particularidad no es dentro del programa de derecho, pero sí es una materia que se ofrece absolutamente a toda la oferta educativa. No voy a abundar mucho, solamente tiene este corte informativo, esta diapositivas que ustedes tienen a la vista. Sin embargo, bueno, plantea estos objetivos de aprendizaje. Y luego lo que advierto, ¿no? Que algunos modelos curriculares plantean es un modelo por competencias, pero sin embargo cuando siguen planteando los objetivos, los siguen planteando no como competencias, sino como objetivos para desarrollar conducta, ¿no? Objetivos conductuales. Y esta parte de lo que la didáctica nos ofrece, la pedagogía, de cómo debíamos de construir el desarrollo de competencias, ¿de acuerdo? Y cuando las universidades lo plantean, es un modelo por competencias, pero mis objetivos son distintos, ¿no? Y bueno, esta transversalidad de la perspectiva de género, de qué manera se va a incidir con los objetivos para la construcción del conocimiento, del aprendizaje y el desarrollo de competencias. Sobre todo que en el modelo de competencias va a impactar de manera sustantiva esta área de el aprender a ser, ¿no? Que implica el contexto, que implica la relación interpersonal. Entonces, este mapeo de los objetivos va a implicar la identificación de esta discriminación de género, la posibilidad de formar bajo la perspectiva de los derechos humanos, de la inclusión y, bueno, en la evidencia de que seguimos teniendo un contexto de discriminación en las prácticas cotidianas y que generalmente esta discriminación está dirigida hacia las mujeres. En cuanto a los contenidos curriculares o los contenidos temáticos de las diferentes materias que se ofrecen, advierto esta parte de la historicidad, algunas que son muy densas desde el punto de vista teórico eminentemente, identificar las diferentes olas o el impacto del feminismo y cómo eso ha permeado para la construcción o deconstrucción del derecho. Y otros, bueno, aspectos teóricos. Voy a enfocarme, bueno, ahí está el concentrado, podré compartirles estos hallazgos al comité organizador por si alguien está interesado, de lo que contiene, ¿no? La malla curricular por un lado, pero por el otro, la carta descriptiva de cada materia, ¿no? Esta idea conceptual, a veces conceptual, muy, muy básica para poder identificar estos elementos. Con relación a las sugerencias didácticas, ¿no? Aparece mucho esta parte de los ejercicios de las prácticas o del ejercicio práctico, ¿no? De poder identificar a partir de casos, de métodos de enseñanza, de una enseñanza activa, prácticas de campo, investigación documental, para el caso del derecho, el manejo mucho de talleres de sentencias, para poder identificar el discurso judicial, de cómo identifica estos elementos de las relaciones de poder o jerarquía que se dan, bueno, en las cuestiones jurídicas, los perfiles docentes, ¿no? Esta idea de la formación bajo el elemento de ¿están viendo la pantalla? No sé si... Ok, de acuerdo. Y bueno, estos desafíos de cómo incidir en el currículum oculto, no solamente que podamos identificar que los métodos, que incluyamos, a veces me quedo corta al poder identificar que se satisfacen las universidades para decir, no, es que ya nuestro plan de la materia ya incluye bibliografía de las mujeres, o sea, ya tenemos aquí 2 o 3 autoras que estamos utilizando o citando, como si eso fuera suficiente, pues. Entonces tenemos que incidir de manera directa en esta parte de la concienciación respecto a cómo hacemos en la práctica cotidiana nuestra labor en el aula, ¿no? Creo que por el tiempo quiero ser muy respetuosa, lo debo de ser por el comité. Voy a quedarme hasta aquí esperando que haya un ejercicio de intercambio más adelante. No quiero excederme. Muchísimas gracias. Son grandes desafíos. No podemos quedarnos solamente en lo formal de la construcción conceptual, ni decir, ya tenemos aquí autoras que vamos a consultar y que ni siquiera sabemos qué sentido le damos a esa bibliografía que está ahí, ¿no?
Muchísimas gracias. Hasta aquí dejo mi tiempo y gracias infinitamente agradecida por la oportunidad que me dan de compartir. Muchísimas gracias. Dejo en este momento de compartir. Muchísimas gracias, maestra. Sí, perdón por la lata en los mensajes. No. Tenemos el Entiendo lo que tiempo. implica esto. Muchísimas gracias por toda su participación y por su apoyo. Y pues en efecto hay un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, pues le cierro ahora la palabra a la maestra Idalia García Ríos, María Marta del Socorro Romano Cadena y Brenda Morales Castillo de la UAP. Y su ponencia se llama Práctica Docente y Gestión del Conocimiento con Perspectiva de Género en la Licenciatura de Administración Pública. No sé quién hará el uso de la palabra primero, pero ya tienen también los permisos para compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Extraordinario día para todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Me presento, soy Idalia García Ríos, en nombre también de mi compañera, la doctora María Marta del Socorro Romano Cadena, y nos acompaña una de nuestras estudiantes, que es Brenda Morales Castillo, para la presentación de nuestra ponencia. El día de hoy vamos a estar presentando nada más una servidora y Brenda. Ok, antes que nada queremos agradecer mucho este espacio, espacios que hacen mucha falta, sobre todo, como bien la comentaban las ponentes que me antecedieron, estos espacios urgen para considerar diferentes momentos, para considerar experiencias y sobre todo conocernos, porque también es importante, ¿no? Que no trabajemos como de manera aislada, más bien generar como estas redes de apoyo, estas redes de consolidación. Oye, tú estás trabajando esto, yo estoy trabajando cosas similares y empezar a armar también proyectos muy interesantes. Vamos a empezar entonces. Ustedes de favor me dicen si ya se ve. Listo. Ya se ve la pantalla, maestra. ¿Ya se ve? Bueno, vamos a empezar. Nosotros titulamos la ponencia Práctica Docente y Gestión del Conocimiento con Perspectiva de Género en la licenciatura en Administración Pública. Ahorita les vamos a explicar un poquito más el contexto y está a cargo de una servidora, Idalia García Ríos, la doctora María Marta del Socorro Romano Cadena y nuestra estudiante de octavo semestre, Brenda Morales Castillo. Quisimos que nuestra investigación tuviera participación de estudiantes, porque muchas veces nuestra visión como docente pues es una, ¿no? Pero ya considerando también a las y los estudiantes, en este caso el día de hoy nos acompaña Brenda, es un poquito más fluido, entonces, y sobre todo también la visión que ellas y ellos tienen va cambiando nuestra perspectiva, sobre todo para la generación del conocimiento, ellos ya que están en prácticas y servicio social. Lo que vamos a estar revisando el día de hoy es nuestra investigación a partir del planteamiento del problema, objetivo, metodología. Les vamos a platicar un poquito nuestro contexto, nuestro marco teórico, las conclusiones y la bibliografía. Les dejamos para reflexión que consideren que en la práctica docente muchas veces, como bien lo comentó la ponente que me antecedió, ubicamos principalmente bibliografía considerando aspectos que ya vienen implícitos o que ya los damos por hecho, pero no verificamos quién escribe, ¿no? Entonces, y también considerando que nuestra bibliografía, la mayoría está escrita por hombres, ¿verdad? Entonces, también abrir nuestra práctica docente a otro tipo de bibliografía y sobre todo tener acceso a las grandes bibliotecas a las que tenemos. También les dejo como reflexión usar también el lenguaje incluyente en nuestra práctica docente. También les dejo como reflexión qué queremos que las y los estudiantes que nosotros formamos ejerzan. Que en el caso de la licenciatura en Administración Pública, que su toma de decisiones, que sus programas que ellos hagan, que sus políticas públicas que ellos formen, que cuando tomen decisiones en diferentes aspectos, tanto municipal, estatal como federal, realmente la hagan con perspectiva de género, ¿no? Que no sea como un tema de moda, sino que realmente sea un tema
que influya y sobre todo que determine sus acciones. Adelante, Brenda. Hola, buenos días a todos. Soy Brenda Várez Castillo, estudiante de la licenciatura en Administración Pública y Gestión para el Desarrollo. Bueno, como parte de la introducción, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está ubicada en el municipio de Puebla. Hay como alguna interferencia, perdón, Brenda. Se va a pasar de este lado para que no haya problema. Ok. Ok, ahí ya me pueden escuchar. De acuerdo, muchas gracias. Perdón el uso de cubrebocas, pero estamos en la facultad, entonces pues no nos los podemos retirar. Como les comentaba, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está ubicada en el municipio de Puebla. Es la tercera universidad más importante a nivel nacional. La Facultad de Administración está dentro de Ciudad Universitaria, que es la segunda facultad con mayor matrícula, y la licenciatura en Administración Pública y Gestión para el Desarrollo es una de las 6 licenciaturas que nos oferta nuestra facultad. Somos una matrícula mediana y de manera general esa es nuestra introducción como institución sobre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la facultad y nuestra licenciatura. También es importante mencionar que dentro de nuestra universidad contamos con la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Eso me enorgullece mucho porque quiere decir que también estamos enfocados como institución a este tipo de temas que es sobre la igualdad de género, perspectiva de género, y van bastante entrelazadas en las mismas. Ay, perdón por este intercambio. Entonces, a partir de esto, considerando este entendido, no sé si ya se está pasando las diapositivas. ¿Ya? Ok, considerando todo y todo lo que planteamos al principio, sobre todo en este proceso de reflexión, la Facultad de Administración es una de las facultades más grandes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, considerando matrícula, es decir, estudiantes, y también considerando docentes. En mi caso, nosotros trabajamos en la Facultad de Administración, específicamente hablando en la licenciatura en Administración Pública. Actualmente hay, se podría decir que 2 licenciaturas, una es Administración Pública y Ciencias Políticas, y que ya cuenta con pocos estudiantes, tenemos 152. Sin embargo, la que está vigente, podríamos decirlo así, es la licenciatura en Administración Pública y Gestión para el Desarrollo, que se hizo un pequeño cambio de nombre, pero en teoría podremos decir que son muy similares. ¿Okay? ¿Con qué nos encontramos con nuestros estudiantes? Nos encontramos en un 52% de matrícula de mujeres. Aquí en toda la facultad somos más mujeres, tanto estudiantes como mujeres docentes. También nos encontramos con una diversidad cultural. Nosotros recibimos estudiantes de todos los municipios de Puebla, así como de Tlaxcala, de México, de Veracruz, de Morelos, de Oaxaca, de Chiapas. Entonces también aquí podemos ver aspectos de interseccionalidad. No solo estamos trabajando con estudiantes poblanos, sino estamos trabajando con estudiantes que, y también considerar aspectos rurales, aspectos de etnia, también vamos a considerar muchos otros más. Y también revisar que el 47% de nuestros estudiantes son foráneos, bien interesante. Entonces, ¿a partir de qué estamos trabajando nosotros nuestra
en nuestra práctica docente. Y entonces nuestra investigación tiene como objetivo identificar estos elementos que nosotros tenemos en la práctica docente y sobre todo qué tipo de conocimiento es el que estamos generando, pero con perspectiva de género. ¿Okay? Y sobre todo, nosotros queremos que esta actividad o esta práctica docente incida en la estancia universitaria. ¿Okay? Que las y los chicos que están aquí con nosotros realmente se sientan bien en la universidad, pero sobre todo que en su práctica profesional pongan en práctica, valga la redundancia, pongan en práctica, pongan en marcha todo, la mayoría de los conocimientos que se consideran. También es importante mencionar, y lo sabemos, que una cosa es la cuestión teórica, y ya la práctica también es lo que te va dando la formación. Sin embargo, a partir de esta dirección que se forma, la Dirección de Igualdad de Género en la UAP, es como también se van generando las diversas capacitaciones, tanto para docentes como para estudiantes. Esto también es importante mencionarlo. Existen oficinas orientadoras de género en donde también se está trabajando que ya utilicemos, por ejemplo, el lenguaje incluyente en las clases, que ya empecemos a trabajar a partir de varios aspectos. Y nuestra metodología que nosotros estamos trabajando en esta investigación es una investigación meramente cualitativa. Así lo elegimos porque nosotros queremos interpretar los datos a partir de la experiencia, a partir de lo que las y los estudiantes nos generen. Entonces, nosotros consideramos que la investigación cualitativa es la que nos va a apoyar en este momento, y también porque estamos trabajando entrevistas en profundidad, estamos trabajando entrevistas con estudiantes, ya que después de todo este proceso de virtualidad, ya estamos también regresando a lo que es la modalidad presencial. Actualmente en la facultad estamos trabajando una semana presencial, 2 semanas en línea, una semana presencial, 2 en línea, y nos ha funcionado muy bien. Entonces, considerando este aspecto, quisimos trabajar la entrevista en profundidad, considerando diversas categorías para nuestro estudio y nuestro análisis, que son género, edad, semestre, lugar de origen. Esto es importante, el acceso a las becas y programas, qué tanto uso hacen de todo lo que la universidad les ofrece, por ejemplo, intercambios, acceso a programas y becas. También estamos trabajando los usos y las costumbres que ellos tienen, que es importante considerarlo, así como cuál es la forma de aprendizaje que se tiene al interior de un grupo, y sobre todo después de un espacio virtual, después de 2 años de virtualidad, ahora ya regresar, cuál es la forma de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y sobre todo también la orientación que se tiene que dar en las prácticas profesionales y en el servicio social. Eso también es importante considerarlo en la práctica docente, y sobre todo para una gestión del conocimiento. Es importante mencionar que nuestra investigación está en proceso, estamos trabajando en la investigación. También es importante mencionar que la investigación forma parte del cuerpo académico en consolidación. Entonces, estamos trabajando varias compañeras en esa investigación, y vamos a considerar diversos elementos teóricos, como es la práctica docente, considerando diversos momentos. No nada más es esta parte de que el docente imparte la cátedra, sino revisar varios aspectos que se trabajan, retomar unos otros, porque la gestión del conocimiento es importante. Al final estamos trabajando con personas, pero no todas las personas les interesa lo que estamos, o se van a quedar con la misma información. Y que les quede claro qué es el género, ¿no? Como esta construcción social, como esta consolidación que se va haciendo para que se genere esta perspectiva de género, y que en su mente se quede que no es una moda, ¿no? Que no es,
ahora se tiene que meter, ahora nos los están pidiendo en los diferentes reglamentos, nos los están pidiendo en las leyes orgánicas, nos los están pidiendo para consolidar un programa, no. Más bien que ellos entiendan qué es la perspectiva de género y la importancia de trabajar perspectiva de género. ¿Ok? Y ahora va Brenda. Bien, como lo comentaba la doctora Idalia, dentro de nuestra licenciatura, que es Administración Pública y Gestión para el Desarrollo, nosotros hemos tenido una formación empática, social, incluyente, donde la mayoría del tiempo tenemos una retroalimentación sobre perspectiva de género, inclusión, empatía, de hecho, ciertas actividades que realizamos dentro de la universidad y que compartimos con las diferentes licenciaturas que hacen la Facultad de Administración. Todas van relacionadas al mismo, que es decir, ser incluyente, ser empático, tener ese sentido social, preocuparnos y ocuparnos de la parte social, que realmente es nuestro campo de trabajo. Muchas y muchos docentes que nos imparten cátedra tienen el uso del lenguaje incluyente, nos hacen sentir parte de, no solo de la facultad, de la clase, todos somos uno. Tenemos también capacitaciones sobre perspectiva de género, no solo de nuestra licenciatura, sino se hacen capacitaciones a nivel facultad, donde tenemos cierta retroalimentación entre todos, no solo un solo área va enfocada a eso. Afortunadamente, tenemos una bibliografía equitativa. Ya no solo tenemos bibliografía enfocada al género masculino, sino también muchos de nuestros docentes nos proporcionan bibliografías femeninas, masculinas, y vemos una equidad en ese tipo de cuestiones, donde también vemos diferentes, valga la redundancia, perspectivas de enfoques, y a nosotros como estudiantes nos abre un panorama completamente amplio, porque como bien lo comentaba la doctora, en nuestro campo debemos de analizar, de ver, de observar, de diagnosticar para generar una buena política pública, donde en la perspectiva de género no solo sea un modismo, sea una realidad, donde hagamos un correcto diagnóstico para la implementación, para que sea lo mejor para la sociedad. Y bueno, nuestra facultad siempre está muy preocupada sobre la integración de todos los que conformamos la matrícula. Tenemos diferentes actividades. También tenemos en nuestro instituto de género, nos dan muchas capacitaciones, muchas conferencias. La verdad es que en ese tema hemos estado trabajando mucho y se nota, y sí es bastante reconfortante ver y tener diferentes perspectivas para que nosotros cuando tengamos la oportunidad de salir al campo laboral, bueno, ahorita que estamos en práctica profesional, podemos dar esas ideas, podemos generar estrategias que nos ayuden a que este tema no sea visto como una moda, sino como algo de nuestras actividades diarias. Bueno, como parte de las conclusiones de esta investigación, como lo mencionábamos, tenemos una investigación en proceso, está también la revisión teórica, hay propuestas entre las y los estudiantes, hay bastante aceptación respecto a eso, y nos interesa mucho rescatar la experiencia. Eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho el tiempo dedicado y sobre todo también agradecemos mucho a las ponentes que nos han dado gran información y hay que considerarla. Muchas gracias por todo.
Muchísimas gracias, maestra Idalia, maestra Brenda, y perdón por la molestia ahí en el chat, pero es importante para nosotros manejar el tiempo. Entendemos, Entonces, entendemos, pues, adelante. Muchas gracias. Perdón, aquí también está haciendo ya ahorita mucho ruido. Bueno, voy a pasar a presentar a la última mesa, que es la mesa donde nos acompañan Carmen Marín Levario, Rosa Vázquez Jiménez y Valeria Valencia Sanila, de la Universidad Intercultural de Chiapas, y el tema es la perspectiva de género feminista en la educación superior intercultural. Muchísimas gracias. No sé quién vaya a hacer uso de la voz y les doy el micrófono. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí. Muchas gracias. Buenos días. A ver, nada más voy a checar aquí en mi pantalla. Bueno, ya estoy compartiendo el material. No sé si lo pueden ver. Aún no. Yo no lo veo. No, Todavía no se ve, maestra. Dice que está en la función. Ya se ve. Ahí se ve. Ahora. ¿Ya? Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días a todas, a todos. Solo Bueno, se pues, puede ampliarla, ¿no? Se puede sí, ampliarla. claro. Sí. Y también, maestra, si pudiéramos conocerla, si usted quiere y puede prender su cámara, sería fabuloso. Yo la tengo prendida. No sé si no me veo. Sí, sí se ve. Ya se ve Sí. bien, gracias. ¿Ya? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pues le pongo a presentación completa y no sé si va. sí, Valeria, Valeria. Sí, ¿verdad? Sí, no quiero generar porque no tengo esto. Bueno, entonces sí me veo y sí me escucho. Listo. Sí, muchas gracias. Sí. Pues sí, bueno, muchas gracias, buenos días a todas. Yo soy Valeria Valencia Salinas. Les saludamos desde Chiapas, la maestra Carmen Marín Levario, la maestra Rosa Vázquez Jiménez, desde la Universidad Intercultural de Chiapas. Las tres somos docentes de la carrera de Comunicación Intercultural en esta institución de educación superior. Y bueno, la idea de hoy es hablarle de la perspectiva de género feminista en la educación superior intercultural. Así es como hemos titulado nuestro tema. Y bueno, pues el día de hoy, el hecho de que la Universidad Intercultural de Chiapas tenga entre sus programas de estudio la perspectiva de género, pues tiene sus antecedentes en un hecho histórico para todas las mujeres, que ya todas y todos los que estamos aquí presentes conocemos, pero que es importante mencionar, ¿no? Eso fue en 1995, en la cuarta conferencia de la mujer en Beijing, en China, donde precisamente se llama la atención hacia que la perspectiva de género incursione en el ámbito de las políticas públicas, y esto abre la posibilidad de construir un mundo con equidad y paridad, ¿no? Sobre todo pues en los países miembros de la ONU y en los países que firmaron este gran evento, entre ellos México, como bien lo sabemos, quien es uno de los estados firmantes de la Plataforma de Acción de Beijing, y por tanto adopta la transversalidad de la perspectiva de género en la elaboración de sus planes y programas gubernamentales, y que por supuesto esto incluye a los programas de estudio de educación superior. Y bueno, como sabemos también, la equidad como tal, como principio, reconoce el principio de la diferencia sexual mediante la aplicación de acciones afirmativas con políticas compensatorias, como algunas becas, proyectos dirigidos a mujeres en diferentes ámbitos, ¿no? Político, cultural, económico y por supuesto en el ámbito de la educación. Ya en el 2004, con la reciente creación del Instituto Nacional de las Mujeres, hacía un llamado a que el presupuesto de egresos tendría que incorporar un apartado sobre impactos y resultados sobre el bienestar de la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres. Esto es bien importante para las mexicanas, porque significa que las mujeres ya estamos siendo incluidas dentro de las políticas públicas, pero sobre todo en la participación y la inclusión de del dinero público, vaya, ¿no? Que todos los programas públicos y políticos estuviéramos presentes, las mujeres, y se eliminara de alguna forma pues esa discriminación de las que históricamente hemos sido
pues víctimas, ¿no? Pues en ese contexto en el que México ya era parte de la inclusión en cuanto a políticas públicas en algunas instituciones, en ese contexto es cuando nace bajo la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, el subsistema de universidades interculturales. Y tiene dos distintivos en su modelo, que son la vinculación de la comunidad de aprendizaje y el enriquecimiento de las lenguas originarias. Si bien eso no es exclusivo para estudiantes indígenas, pero sí tienen ellos y ellas la prioridad en estos programas de estudio, dado que, como sabemos, en México menos del 5% de juventudes originarias tienen acceso a la educación superior. Y de ese 5%, tendríamos que ver cuántas mujeres indígenas, cuántas jóvenes indígenas tienen acceso y es muchísimo menor. Entonces, por eso es importante decir que sí es prioritario o sí son prioritarias las juventudes indígenas en estos programas de estudio de las universidades interculturales. Y bueno, la formación integral del estudiante desde esa perspectiva está cimentado en valores como el respeto, la tolerancia, la pluralidad, la equidad, el respeto a las distintas formas de organización, dominio de lenguas originarias de la entidad, en este caso Chiapas, y esto buscando la convivencia y el diálogo en la diversidad social, el proceso de revaloración y aplicación de conocimientos tradicionales. Como decía, albergan su mayoría a jóvenes de pueblos originarios y sobre todo recordar que estas universidades, y en Chiapas particularmente, es una respuesta a los acuerdos de San Andrés que se firmaron en 1994 entre el movimiento zapatista y el Estado mexicano, como todos y todas conocemos. Ahora, bueno, la Universidad Intercultural de Chiapas, después de una revisión que se hizo, de ajustes que se trabajaron en su estructura curricular, bueno, desde el 2005, y resultado de una lucha también de las docentes, ¿no? De las docentes de esta universidad, finalmente se inserta de manera transversal la perspectiva de género en el eje de formación básica y en el eje sociocultural, concretamente en 3 asignaturas que son diversidad biocultural, género como identidad cultural, género y derechos de las licenciaturas de lengua y cultura y de la licenciatura de comunicación intercultural. Y también aquí cabe decir que contamos con el taller de periodismo de género, que bueno, en el sureste mexicano pues es la única carrera que tiene este taller de periodismo de género. Y bueno, decíamos que estas 3 asignaturas también están presentes en las carreras de turismo alternativo, desarrollo sustentable y derecho intercultural, excepto la licenciatura de médico cirujano, así se llama la licenciatura, que no la considera en su plan de estudios. Y bueno, es una licenciatura que es de reciente creación y bueno, pensamos que posteriormente se puede hacer esta inclusión. Bueno, decíamos entonces que la perspectiva de género está presente en 3 asignaturas. Estas que ya decíamos, la diversidad biocultural, género como identidad cultural, género y derechos, en los semestres primero, segundo y cuarto. Comentaba que en el eje disciplinar se incorpora la asignatura de taller de periodismo de género, en el cual, bueno, aprendemos entre estudiantes y docentes el uso del lenguaje incluyente y no sexista, el manejo de imágenes no discriminatorias y todas estas violencias que desgraciadamente en los medios de comunicación se replica, pero que en ese taller reflexionamos acerca de cómo la violencia hacia las mujeres tiene que ser eliminado a través no solamente del lenguaje, sino del tratamiento de la noticia y de la dignidad hacia las mujeres, ¿no? Realmente se logra, yo creo, pues mucha reflexión como comunicadores interculturales, quienes quizá, yo les digo, no, a lo mejor no todos se vayan a dedicar al periodismo como tal, pero sí se van con esta idea de que los medios forman opinión pública y que en esa opinión debe estar presente el respeto y la dignidad de las mujeres, ¿no? Y obviamente vemos todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo y cómo en los medios también se maneja
el lenguaje discriminatorio, el lenguaje excluyente. Bueno, es, como decíamos, una asignatura transversal en la que se pretende generar procesos de diálogo basados en el respeto a la diferencia y en el reconocimiento de los derechos de la diversidad lingüística, biocultural, de género y de la pluralidad jurídica, ¿no? Estoy hablando de la materia de biodiversidad cultural. Con esta asignatura, las y los estudiantes inician un proceso de vinculación en su comunidad con la que trabajan, porque los estudiantes trabajan con una comunidad de vinculación, y eso les permite describir la diversidad biocultural y los niveles y formas de comunicación a partir de un acercamiento con actores sociales en una comunidad, pero siempre viéndolo a través también de esta perspectiva de género. A ver, creo que no avanza. Bueno, el objetivo de la asignatura es valorar las diversas maneras en que las sociedades se han relacionado en el entorno natural y también cómo se han construido estos conocimientos como un marco para favorecer el diálogo y la equidad social. Aquí de manera muy general les presento cuáles son las unidades. En la primera se ve la especie humana y su relación con la naturaleza. En la segunda, diversidad biológica y cultural. En la tercera, relaciones naturaleza-cultura en Chiapas, donde se revisa el contexto biocultural y la biodiversidad en los pueblos originarios en el estado. En cuanto a la materia de género y derechos, esta materia es bien interesante y de verdad cómo la disfrutan los estudiantes, porque aprenden no solamente las relaciones entre hombres y mujeres, sino que todas estas formas en las que se relacionan, sobre todo pues estamos hablando de jóvenes, ¿no? Que están en proceso de construir su identidad sexogenérica, y de repente leer a todas estas, a esas teóricas, como bien decía la maestra anterior, ¿no? De revisar a todas esas filósofas, a todas esas mujeres que han escrito acerca de la gran diversidad genérica que hay, para ellos y ellas es bien importante, es muy formativa, ¿no? Y bueno, se habla también acerca de la división de trabajo, que es algo que incorporan en su proyecto integrador, porque trabajamos con un proyecto integrador en todas las materias, y bueno, es un elemento central también para analizar el cuerpo, el sexo, la sexualidad, como fundantes de la identidad de género. El objetivo es reconocer la transversalidad de la perspectiva de género y el aprecio por la diversidad cultural, para promover el respeto a las diferencias de género, ¿no? Y bueno, en la imagen que ustedes pueden ver por ahí, está la realización del tendedero del acoso, que se realizó en 2020. Fue el primer tendedero que las estudiantes organizaron, y bueno, fue la verdad muy sorprendente y fue muy enriquecedor, además, esa actividad, ¿no? Bueno, ese es... Me estoy adelantando como parte de los resultados, ¿no? Y bueno, en esta materia se revisa la construcción histórica de géneros, desde la diferencia sexual, se reconocen las expresiones de la diversidad sexual en el contexto global, y se reflexiona sobre las relaciones sexogenéricas en el estado de Chiapas para construir una sociedad más justa y abonar a procesos de diálogo. ¿Cuál es el objetivo? Que los estudiantes, las estudiantes reconozcan por un lado el avance de la política nacional en cuanto a las obligaciones y lineamientos internacionales de México respecto a los derechos humanos. Esto es en cuanto a la asignatura de género y derechos, y que se incorporan también las nuevas leyes, las nuevas reformas que se ha hecho, como por ejemplo la ley Olimpia, la ley Ingrid, que en el contexto de comunicación intercultural es importante que también conozcamos, y bueno, que lo incorporemos a nuestra competencia profesional para saber, pues bueno, cómo aplicarlas en términos de periodismo, pero también de comunicación. El objetivo, pues, es organizar la información obtenida
En la comunidad de vinculación, como les decía, tienen asignada una comunidad de vinculación que realmente ellos y ellas son las que eligen. Y se hace un análisis en términos de derechos e indicadores de género para analizar las inequidades de género en el contexto local y o regional. Esa materia les sirve como herramienta justamente para hacer este análisis en términos de derechos entre hombres y mujeres. ¿Qué se hace en esta asignatura? Se revisan las nociones de derecho, los sistemas normativos propios o de gobierno de su comunidad. Sabemos que en Chiapas hay comunidades que se autogobiernan, pero desde esta perspectiva, desde esta herramienta nos permite ver qué tan inequitativas son entre hombres y mujeres estas formas de gobierno. Sin juzgar, obviamente, sino que simplemente hacer un análisis. Se reconocen los indicadores de género, las brechas de género entre esa transversalidad que también mencionaban hace rato, entre etnia, clase y género, para generar relaciones de empoderamiento entre las personas. Y también se reflexiona la violencia de género y las formas de discriminación para realizar el diagnóstico de la comunidad de vinculación. Revisamos lo que es la ley de acceso a una vida libre de violencia, tanto en su apartado federal como la estatal, y los organismos que están a cargo de vigilar la erradicación y la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, ¿cuáles han sido los resultados, ¿no? Precisamente de aplicar la perspectiva de género en estas carreras? En el 2008, por ejemplo, la licenciatura en Comunicación Intercultural, que es donde nos desenvolvemos, empieza ya a ver los primeros frutos en trabajos de titulación de tesis, en documentales, en producción radiofónica, porque las jóvenes ya van retomando los temas, ya van analizando la realidad desde esta perspectiva de género. También las y los estudiantes en calidad de prestadores de servicio social de 2010 hasta principios de 2014 contribuyeron a través del programa radiofónico Los Colores de la Voz con un segmento de 15 minutos. Cada miércoles abordaban un tema sobre la equidad, la perspectiva de género y la diversidad sexual. Y bueno, yo creo que en general las actividades que comentábamos, ¿no? Como el tendedero del acoso, también ha sido, considero yo, un resultado de esta reflexión y práctica acerca de cómo ellos se ven como mujeres, como hombres, y cómo ellos leen esa nueva realidad, ¿no? A través de esas lecturas que se les da, esas herramientas que se les proporciona en el aula. Y bueno, el impacto, como decíamos, va avanzando poco a poco. Sí, podemos ver resultados como el lenguaje incluyente, ya lo decía. También la realización de ferias. Hay 2 ferias que se celebran al año. Bueno, una que se llama la Feria de la Diversidad Biocultural y la Feria de la Diversidad Sexual, donde las jóvenes muestran sus trabajos. Hay trabajos hermosos en cuanto a fotografía, con temáticas muy acorde a su realidad, como por ejemplo el acoso callejero, ¿no? Hicieron un trabajo, recuerdo, muy bonito acerca del acoso callejero, documentales, donde también registran toda esta violencia que las jóvenes viven en las calles, ¿no? O en las propias aulas universitarias. También lo podemos ver en la elaboración de proyectos integradores y productos de titulación con perspectiva de género, pues solamente por mencionar algunos. Maestro, bueno, tenemos menos de un minuto para el cierre ya, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas Sería gracias. todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Perdón por la presión, pero ya saben que tenemos una agenda súper saturada y tenemos muchísimos eventos después. Realmente preguntarle a Diana, a Almita, si hay alguna pregunta o comentario que podamos resolver en menos de 5 minutos, y si no, para hacerles entrega de sus constancias y agradecerles muchísimo su participación, porque de verdad nos dieron un panorama general del país en este Congreso Nacional, lo cual es súper interesante porque nos hablaron de Sonora, de Puebla, de Chiapas, o sea, tanto el norte como el sur, y en áreas administrativas y en estas cuestiones interculturales,
y podemos ver que poco, pero vamos avanzando en la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en el currículo, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si ella pregunta, sí hay muchas felicitaciones y agradecimientos por sus ponencias. Entonces, si sale alguna mientras, me permitiré ponerles las constancias. Anjarat, creo que quieres hacer algún comentario. Y recordarles que también está la liga para que registren su asistencia, ya está en el chat. Si quiere hablar a Anjarat. Ya tienes habilitado el audio, Anjarat. Hola. Quisiera saber si hay algún manual que nos puedan compartir en cuanto a imágenes y uso del periodismo. No se escuchó bien, pero creo que nos pedía si había algún manual o alguna cuestión para el uso del lenguaje en cuestiones de periodismo. Supongo que es para la maestra Valeria. Sí, trabajamos con el manual de CIMAC. Es uno de los manuales básicos en los que trabajamos. Y también hay un manual de género para periodistas de la Universidad de Chile. Si gustan, podemos enviar, no sé, en algún correo electrónico o que me proporcionen algún contacto para poder proporcionarles el material que usamos en la materia de periodismo de género. Con mucho gusto. Muchas gracias, maestra. Bueno, entonces me quedan 2 minutitos. Me voy a permitir compartir sus constancias para que nada más les vean. Ya saben que estas se les harán llegar en su momento, ¿no? De todas las constancias de nuestros ponentes y las personas que participaron en esta mesa. Estoy compartiendo ya pantalla. Está un poco lento. Leo la primera y les digo, bueno, para que vean las de todas ustedes, el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la presente constancia, en este caso a Irene Aguado Herrera, por su destacada participación con la ponencia de análisis desde la perspectiva de género en la currícula de la licenciatura de Psicología de la FES Iztacala, presentada en el Congreso Nacional de Género y Currículo, Construir la Igualdad en y desde Espacios Escolares, Ciudad de México, 29 de abril, la técnica al servicio de la patria, y lo firma nuestra directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, la maestra María del Rosario Trejo García. Y así tengo las constancias identificando de cada una de ustedes su ponencia, de la Andrea García Hernández, también de la FES, de la maestra María del Rosario Molina González de la Universidad de Sonora, con asignatura de género en currículum universitario en la licenciatura de Derecho, y de las compañeras de la Universidad de Puebla, de Idalia García Ríos, de la licenciatura de Administración Pública, así como de la maestra María Marta del Socorro Romano Cadena, y de Brenda Morales Castillo. Y finalmente a nuestras compañeras de Chiapas, a Carmen Marín Levario, con la perspectiva de género en la educación superior intercultural, a Rosa Vázquez Jiménez y a Valeria Valencia Salinas. Pues muchísimas gracias. Con esto despedimos. Estamos muy puntuales, a las 11 cerrando, y pues las invitamos a seguirnos acompañando en este congreso a todas, todos y todas. Muchísimas gracias. Excelente día y felicidades por este congreso y su participación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos y a todas. Hasta luego. Muchísimas gracias.